Bueno, quisiera hacer la presentación que preparamos con bastante poco tiempo con Sergio. Y, y primero, bueno, lo que están viendo ahí lo puse a propósito, ¿eh? Ese es el convertidor 3 de ventana, tal cual como está ahora, con una campana secundaria. Porque ventana donde uno trabaja hay muchos recuerdos, mucha experiencia, muchos amigos. El temario. Hola. Hola, hijo. El temario es bastante sencillo. Está un poquito de historia. Siempre es bueno recordar lo que ha pasado. Y bueno, los que somos Piro no nos van a extrañar mucho las cifras. Pero a cómo estábamos desde el año 70 en adelante, hay un trecho bastante grande en términos tecnológicos, en términos ambientales. Yo no me he querido meter acá en la parte de costos. Sergio va a terminar la exposición con nuestra visión. Yo quiero antes de empezar, contarles que en el instituto hay una comisión que efectivamente hoy día se llama Comisión de Procesamiento de Concentrado. Antes se llamaba Comisión FURE, Fundición y Refinería. Y bueno, empezamos a funcionar de manera ya de manera anual, diría yo, desde el año 2012, donde hicimos el primer seminario de fundición. Y justamente nos juntó el famoso decreto 28, que en ese tiempo se estaba consultando. Y nosotros encontramos que era muy necesario que nos pudiéramos juntar a conversar en torno a este decreto. Voy a explicar un poquito en términos muy generales el decreto. Yo sé que muchos de nosotros, de los que están aquí, lo conocen. Y como dije, la visión está expresada en una carta que envió la comisión al directorio del instituto y a su presidente, don Juan Raya. Bueno, comencemos. En la década del 80, del 70, nuestra principal tecnología eran hornos de reverbero, convertidores Pace-Smith y refinación a fuego, dependiendo de dónde, de qué fundición se trate. Por ejemplo, en ventana estaban los hornos reverberos más chiquititos, estaba el horno basculante. En otras partes estaban hornos de reverbero. En ese tiempo, Caletones tenía como producto final estos cobres refinados a fuego, que es distinto a los ánodos. Y las fundiciones que funcionaban en esa época eran Chuquicamata, Pocherillo, Ventana, Hernambi de la Lira, que antes se llamaba Paipote, Caletón. La fusión de concentrado en esa época estaba en el orden de los 3 millones de toneladas de concentrado. Y aquí, miren, es impresionante, porque si comparamos las emisiones de esa época, y que después fueron creciendo, después con el decreto 28 disminuyeron en términos bien impresionantes, las emisiones de arsénico, 15 a 20 mil toneladas al año.
Y las de SO2, estos son órdenes de magnitud, ¿eh? Yo no tengo la cifra exacta, y por el apremio de tener esta presentación un poquitito más ordenada, tenía alguna base de datos que hice mano, que le eché mano. Y en SO2 se emitían entre 1,5 a 2 millones de toneladas de SO2. Impresionante. Hoy día el decreto 28, estamos hablando de emisiones de CO2 de cerca de 400.000 toneladas. Imagínense, 2 millones de toneladas de emisión de CO2. Después del año 80 empezaron a ocurrir ciertas cosas importantes. Tuve que consultarle a nuestro colega Gerardo Renner cuando se instaló el flash en Chuquicamata, y fue el año 86, y ahí ya empezaron a instalarse plantas de ácido. También comenzó a aparecer el CT. CT primeramente operaba con eje y con aire. El eje es el que le daba un poquito el combustible al oxidarse el azufre y el fierro. Y bueno, seguían los hornos reverberos funcionando, se fueron un poquito optimizando con los famosos quemadores de oxígeno petróleo. La refinación no tuvo mayores cambios. Aún estaba Chuqui, Potrerillo, Ventana. No sé en qué año cambió de Paipote a Nambi de la Lira, por eso que lo tengo entre paréntesis y caletones. Y bueno, empezaron a aparecer las plantas de ácido sulfúrico en Chuquicamata, cuando se instaló el flash, y en Ventana. Y también empezó a aparecer el uso intensivo de oxígeno, tanto en los hornos reverberos como en los convertidores tenientes. Bueno, la fusión de concentrado obviamente subió. Hablemos de entre 3,5 y 4 millones de toneladas de concentrado. Las emisiones subieron. No fue suficiente las instalaciones de las plantas de ácido, tanto de Ventana como de Chuquicamata, porque la fusión también iba subiendo. Así que estamos hablando de 20 a 25 mil toneladas de arsénico al año emitidos, y entre, digamos, 2 millones de toneladas de CO2. De la década del 90 hasta un poquito antes del decreto 28, hubieron varios cambios. Bueno, primero que nada, se hace presente la normativa base de medio ambiente, el 93, entiendo que fue, y comienzan los proyectos de descontaminación de las fundiciones. Y la meta eran dos. En ese entonces, una meta era bajar las emisiones anuales bajar las emisiones anuales de SO2 y arsénico, y también cumplir con la calidad de aire en el entorno de las fundiciones. Para ello, para cada fundición se hizo un programa distinto,
pero el transversal era el cumplimiento de la calidad de aire, tanto en material particulado como en SO2. En ese tiempo no se hablaba todavía del arsénico. Bueno, y se acordaron cuotas de emisión de SO2 y se legisló sobre el tema del monitoreo continuo ambiental de CO2 material particulado. Aquí ya aparece Alto Norte, que en ese tiempo era Refimet. Y aquí tengo tachado el horno reverbero porque el último horno reverbero que se demolió fue el de Potrerillo. No me acuerdo qué año, no sé si por ahí alguien me puede ayudar. Y fue la última planta de ácido que se instaló. O sea, todas las fundiciones hicieron sus proyectos de descontaminación. El primero fue Ventana y así sucesivamente se fueron haciendo los demás. Algo que también ocurrió en forma importante fue que en Chagres se instaló, acuérdense que había un reverbero bien chiquitito, se instaló el horno flash, y así que ahí hubo un aumento de tratamiento de concentrado importante. También se hizo un uso mucho más intensivo del oxígeno. El convertidor teniente, y aquí quiero detenerme un poquito. Hay un retorno que de repente aparece. Bueno, el convertidor teniente, yo varias veces lo he escuchado a colegas que el convertidor teniente está, ¿cómo se llama? Se me olvidó la palabra. Está ya poco menos que está obsoleto. Pero yo no me resisto a llamarlo así. Yo creo que el convertidor teniente fue olvidado. Si no se hubiese olvidado en hacerlo cada día mejor, y hubieron muchos intentos de hacerlo, el IM2 hizo innumerables estudios, proyectos para mejorarlo, pero el convertidor teniente, la última mejora que tuvo fue la inyección de concentrado seco por tobera, y después en algunas partes se les instalaron las campanas secundarias. Pero las intenciones de mejorar el CT desde el punto de vista de los estudios siempre estuvieron. Soplado con un poco más de presión, ponerle más sistemas de control para la temperatura, para los niveles, pero nada de ello ocurrió. No me explico por qué. Entonces yo no usaría la palabra el CT está obsoleto. Yo creo que el CT puede ser mejorado. Y aún más, el que nos dio de comer por mucho tiempo fue el CT. Bueno, resumiendo, nace la normativa esta de calidad del aire. Todas las fundiciones tuvieron que hacer proyectos de descontaminación
como esto de instalar plantas de ácido no es barato, da un crédito, fue bastante importante, empezó a aparecer un ácido más barato, se hicieron viables los proyectos de óxido, tuvimos al principio el Abra, RT, que en su momento fueron las plantas del XSX Electrowinning más grandes del mundo, en términos de producción, 200.000 toneladas de cobre catódico. Y la fusión siguió aumentando, dependiendo del año, ¿ya? Pero llegamos a fundir en algún momento 5,5 millones de toneladas de concentrado. Y aquí, por la normativa de cumplir con la calidad de aire, bueno, las emisiones empezaron a bajar. El arsénico de 5 a 10.000 toneladas al año y el SO2 entre 0,4 y 0,6 millones, o sea, 400.000, 600.000 toneladas al año. Voy a pasar a la siguiente. Comienza el decreto 28 y lo primero que hace el decreto 28 congela las emisiones que en ese momento estaban. Acuérdense que el decreto se publica el 2003 en el diario oficial, un día 12 de diciembre. Y se congelan para cada una de las fundiciones, lo que da un total de 391.950 toneladas de CO2 al año. Avanzamos bastante desde los años 80, que estábamos hablando de 2 millones, pudimos abordar este tema ambiental y logramos bajar significativamente nuestras emisiones de CO2. Aquí lamentablemente no encontré la de arsénico, pero viene la siguiente. Bueno, antes de pasar cómo quedó con esto que está aquí, era antes de aplicar el decreto 28, antes de hacer todos los proyectos del decreto 28. Ya, pero se congelaron. Nadie se podía pasar de eso. Y si se pasaba, tenía que parar la fundición. ¿Cómo se reparte esto? Bueno, el azufre, la mayor, cuando uno habla de captura, uno tiende a decir, oye, tengo una captura del 95%, pero a mí el lenguaje ahí un poquito me molesta porque la captura es la que yo hago el esfuerzo para capturar el elemento. Lo otro que queda fijo es por cosas naturales, una parte del azufre queda en la escoria, 1,5, otros los polvos, principalmente los polvos de precipitadores electrostáticos, 0,4. Y en ese tiempo, el promedio antes del decreto 98, podríamos decir que teníamos un 90% entre captura por ácido sulfúrico, por planta de ácido, y el resto lo hacían en forma natural en los productos, ya sea escoria, productos finales. Por lo tanto, nos quedábamos con una emisión de un 10%. Y en arsénico, la distribución es distinta. La mayor parte cae en los polvos de los precipitadores electrostáticos. Un 10% se lleva a la escoria. Los ánodos también se llevan una parte importante, 17%. El RIL de las plantas de ácido, 13%. Y en ese tiempo el promedio era, antes del decreto 28, las emisiones estaban en 12%. Nunca me he podido explicar por qué no tengo datos como para hacerlo, pero para mí la
la emisión debiera ser más alta en azufre que en arsénico. Y es porque las plantas de ácido siguen botando azufre o SO2 al ambiente, y las plantas de ácido no emiten arsénico. Bueno, así queda el decreto 28. Cada fundición tiene su cuota anual de CO2 y de arsénico. Imagínense, estábamos en casi 10.000 toneladas de arsénico al año, antiguamente, para hablar en cifras redondas, y 2 millones de toneladas de CO2. Con el decreto 28, que ya todas las fundiciones se tienen que regir por esta normativa. En SO2 ya hemos bajado a 187.000 o 188.000 en términos cerrados, y 990 toneladas de arsénico, de 10.000. O en algún tiempo tuvimos hasta 20.000. Entonces, como primera conclusión, yo diría que, bueno, esto además el decreto 28 tiene varias cosas. Tiene el 95% de captura, masificación, y tiene otras cosas en chimenea. Pero esto va de la mano con el 95% de captura y fijación. El avance ha sido bueno, diría yo, bueno, pero resulta que nos estamos ya preguntando si es suficiente o no. Hay una comisión permanente en el instituto que dio su parecer al directorio del instituto a petición de nuestro actual presidente, de don Juan Rayo. Y la comisión está integrada por Iván Valenzuela, está Claudio Dot. Lo veo bostezando, don Claudio. Parece que almorzó mucho. Está Sergio Demetrio, está Roberto Parra. Bueno, el que habla. Ayúdenme, chiquillos, porque se me puede quedar alguno afuera. Está Germán Richter también. Bueno, con ellos, todos nosotros elaboramos un documento que es bastante completo y mira el negocio de fundición desde varios puntos de vista. Aparte de esta comisión que es permanente, a raíz del COPER 2022, se crea una comisión más amplia, de los cuales vi por ahí varios colegas. Son muchos, no los quiero nombrar, pero me puede quedar alguno afuera. Y bueno, estamos trabajando. El segundo paso que va a dar esta comisión va a ser dar su visión en términos de avanzar en las fundiciones. Le falta mucha robotización y sistemas de control. Estamos bien, en mi opinión, podemos avanzar bastante en esos temas. Bueno, como decía, ahora vamos a repartirnos la presentación con Sergio
yo solamente voy a hacer la introducción. Esta carta la enviamos el año pasado, a principios de diciembre, a don Juan Rayo, presidente, y al directorio, porque nos solicitó cuál era la visión nuestra si en un par de años más fuese necesario ir a 98% de captura y fijación. Y bueno, entregamos nuestra opinión, fuimos un poquito más allá y está expresada en esta carta, que yo la copié textual para que no se nos olvide nada y poder compartirla con todos ustedes. Así que, Sergio, te dejo a ti. Tú me vas diciendo si avanzo o no avanzo. Avance nomás, profesor. Avanti, avanti, siempre Bueno, avanti. Bueno, lo quiero explicar yo. Mira, el decreto 28 generó mucho gasto en inversión, sobre los 2.500 millones de dólares, pero en esos 2.500 millones de dólares está incluida una recuperación del activo, que aproximadamente es un 35%. Bueno, todos sabemos que esta inversión no tiene retorno económico y para el país ha sido un gran esfuerzo. Y algo muy importante, ha permitido mantener la capacidad de tratamiento concentrado, eso lo va a explicar más adelante Sergio. Se procesan dentro del orden de 30% de los concentrados que se producen en el país. Yo he participado en alguna auditoría del decreto 28, una en Anchuqui, la otra en Alto Norte y otra en Ventana, y las fundiciones están por sobre 95, hay algunas llegando a 97, como por ejemplo Chagre, Alto Norte. Hay algunas que llegan poquitito ahí, arriba de 95, ¿ya? Pero lo importante es que todas están cumpliendo. Así que, Sergio, lo dejo a usted. Siga nomás, profesor. Lo dejo a usted ahora. Ya, ok. Bueno, colega, la verdad las cosas que al hablar de fundición, como decíamos, hay que ver el globo total del país y el globo total del mundo. En el mundo son del orden de 150 o 200 fundiciones que funden concentrados de cobre. Es un mercado bastante pequeño en la cantidad de actores, porque 200 personas hipotéticamente se pueden hasta poner de acuerdo. Y nuestro país era, hasta los años 70, digamos, todo lo exportaba como cobre metálico. Pero las minas empezaron a agrandar, las fundiciones no se agrandaron, las refinerías tampoco, entonces empezaron a producir más concentrado. Después, como les contaba, llega toda la inversión extranjera con todo el cambio legal que hubo con el código minero, que le dio seguridad a los inversionistas, y Chile se empezó a expandir como loco en todo lo que es producción de cobre, todos ustedes lo saben. Y de hecho, casi todos acudían al decreto ley 600, que era un acuerdo entre el privado y el Estado, en el cual se ponían las normas del juego y esas iban a cumplir por ambos lados. Bueno, en todo este cambio sucedió el cambio del gobierno militar al gobierno, digamos, democrático, le llamamos. Y justamente lo malo fue de que en el gobierno, en los años los años 80-90, que fue cuando hubo una gran efervescencia, llegó mucho capital extranjero, pero nada se hacía realmente realidad.
salvo el caso de la Exxon, que se compró disputada, que fue realidad de frentón, y fue la primera a la cual hubo que darle probablemente mucho más, mejores condiciones que al resto de los inversionistas, porque en ese tiempo Chile era un país muy riesgoso y nadie quería venir. Pero vinieron y después, el año 90, con llegada de democracia, como se abrieron las trancas, digamos, a todo el ganado y empezaron a explorar como loco las, todas las posibilidades que había en el país, que se conocían bastante, pero no se tenía certeza. Se hicieron exploraciones, se lograron volúmenes interesantes y empezó toda la minería a subir de menos de 1 millón de toneladas de cobre que en antes de los años 80, digamos, hasta llegar, digamos, poco a poco subiendo a 1, 1,5, 2, 2,5, la cosa seguía para arriba y llegamos a las 5,7 millones de toneladas de cobre. Ahora Codelco también subió bastante y estuvo bastante bien, pero todo el tema de fundiciones, la última fundición que realmente en Chile se hizo fue la que hizo la gente de Refimer, donde estaba Dulanto y los 9000 en Alto Norte, que era una fundición que prácticamente trajo puros tarros usados, pero partieron en Antofagasta y esa después se la compraron la gente, fue comprándose a poco por Noranda, por Strata y hoy día es el dueño de Glencore. Y actualmente las 7 fundiciones, cuando teníamos, incluso en el país, en Chile teníamos casi la mayor capacidad de fundiciones del mundo, nos superaba un poco los japoneses, pero la mayor fundición del mundo era Chuquicamata, incluso que pudo producir del orden sobre 500.000 toneladas de cobre. Pero Y esa la cosa se segunda empezó a era caer. Caletones, Sergio. Pero la primera era en Era tonelada Chucky. de cobre fino, era Chuquicamata más de 500, Caletones siempre produjo menos. Después el Cachuque empezó a caer cada vez más. Y hoy día la realidad es absolutamente distinta, porque la primera fundición del país es Alto Norte, es la que tiene menores costos también, eh, de, pero como capacidad de fusión es Caletones, obviamente, es la más grande. Y después está en duda entre Alto Norte y Chuquicamata, porque Chuqui con la cosa que pagó los CT y todo tiene solamente un flash, todavía no se sabe qué capacidad va a lograr. Y, y toda esta capacidad de fundiciones, que son de 1,5 millones de toneladas de cobre en el país, está un poco en entredicho porque los costos de nuestras fundiciones es muy alto. De hecho, en el coloquio del 2018, Claudio II sacó los números y si nosotros hubiéramos exportado todo el concentrado de cobre que no, en vez de entregar a las fundiciones locales, el país habría ahorrado 800 millones de dólares anuales. O sea, ese es un número tan grande y es lo que hace que la gente, los comerciales especialmente, obviamente hayan que, oye, tener fundiciones, sí, hay que tenerla, pero no les gusta para nada porque en vez de ganar plata, para ellos es perder plata. No obstante, hay una situación estratégica que es absolutamente real y en la cual se soportan todos los fundidores de alguna manera, es un eslabón estratégico. Y los comerciales dicen, sí, es estratégico, pero ¿para qué tener tanto? Si para ser estratégico podemos tener menos. Pero la cosa no es tan fácil porque el mundo ha cambiado. Antiguamente todos los fletes eran más complicados, eran más caros. Sin embargo, ahora los fletes han ido bajando, pero se han ido encareciendo, poniendo más restricciones, todas las normas no económicas, digamos. Y de hecho el Adolfo López fue una vez, me acuerdo, a Europa y puso el tremenda alarma roja o amarilla. Oye, los gallos vienen con el RICH y nos van a impedir mover el concentrado. Entonces esa cosa era muy complicada, pero las empresas son hábiles también y de hecho la Anglo, que tiene muchos barcos, usa barcos propios para llevar su propio concentrado, para evitarse el lío de todas estas normativas, pero las normativas son de los países. Pero de todas maneras, toda esta situación hace de que realmente las fundiciones chilenas están bastante mal, están en el de los
están en el cuarto cuartil prácticamente, y en el tercer cuartil, rozando el tercer cuartil, están Alto Norte y Aletones. Chagres y Teniente, pero las otras todavía están en el cuarto cuartil lejos. Y Entonces, últimas. claro, y dentro del cuarto cuartil, la última más encima. Pero esto no son las 150 fundiciones del mundo, sino que este es un ranking que se hace con las 50 mayores fundiciones del mundo. Ahí estamos muy mal. Entonces, de hecho, dentro de toda la gente que se mueve alrededor de fundiciones, la gente de Voces Mineras y la gente de Sesco especialmente, últimamente ha estado abogando porque se haga una nueva gran fundición en el país. Y las nuevas fundiciones, bueno, hubo mucho estudio por los años 80 y por los años 90 también, pero no se llegó a nada, y lo único que se lanzaron fueron los de Alto Norte, que se lanzaron con cosas usadas. Y para hacer una gran fundición se habla de una fundición de un millón de toneladas, sobre 1 millón de toneladas de concentrado al año. Ahí no la hablan en cobre fino. Pero yo creo que la mayor que se ha proyectado en el país fue la fundición que se iba a hacer en Mejillones, que le llamaron Fureme, y ese iba a producir 1,2 millones de toneladas de cobre fino al año. Lamentablemente el proyecto abortó y, y no fuimos capaces de seguirlo, ¿ya? Y después, bueno, como por ejemplo la gente de Escondida tenía tanto concentrado, entonces bajó el riesgo de fundiciones en venderle muchos poquitos a muchas fundiciones en el mundo, y con eso hizo que nadie tuviera la capacidad de negociador tal de que lo complicara. Entonces la gran capacidad de negociación estaba en Alto Norte, perdón, en BHP Billiton con la Escondida, que le daba concentrado como a una de las 50 mayores, le daba, suponte, a 20 o 30 mayores del mundo, le llegaba concentrado. Y Codelco, que después, como no aumentó su capacidad de fundiciones, pero aumentó su capacidad de minas, también tenía una capacidad grandota de entregar concentrados al mundo. Entonces, de esa manera, los comerciales no ven de que sea necesaria una fundición. Sin embargo, la fundición al país, a nivel país, tiene la gran ventaja de que, mal que mal, los costos que son en moneda nacional se gastan en Chile, ¿ya? Mal que mal, la mano de obra es pesos nacionales. Muchos minerales digamos, o elementos complementarios que requieren las fundiciones como sílice, cal, otros reactivos, son monedas nacionales. Todo lo que es mantención, gran parte de la mantención tiene una parte de moneda extranjera, pero tiene gran parte de moneda nacional también. O sea, el país igual no se perjudica al tener fundición. Pero esto de tener 4 millones y vamos a llegar a 5 millones de toneladas de cobre fino a partir de concentrado, porque toda la parte óxido va bajando, de 1,7 millones, hoy día vamos en 0,9 millones de toneladas de cobre al año, y se espera que en unos 3, 4 años más vamos a llegar a 300.000 solamente. Entonces, la cantidad de cobre fino a partir de concentrado va a subir en forma tremenda, y capacidad de hacer funcionar el país, claro que hay. El problema está de que alguien tiene que tomar el toro por las astas, y no sé si poder pudiera hacer, porque ellos tienen mucho concentrado, ellos tienen que mirar más el país que su propio negocio, y ahí tienen la posibilidad probablemente de llegar a algún acuerdo con inversionistas extranjeros, de hacer una nueva fundición. Ellos aportan en la materia prima, que serían los concentrados, y el extranjero hiciera las fundiciones, o hacer una cosa mixta. Entonces eso tienen que analizarlo, tienen que estudiar y ver el negocio de fundiciones como un negocio país. Y eso es lo que de alguna manera alguien tiene que tomar la decisión, pero como el eslabón de fundición es un eslabón menor, no tiene muchas prioridades, porque además, ahora por el lado de las fundiciones locales, obviamente partimos con las fundiciones. Oye, llegaron a tener tal cantidad de hornos, la gente de Chuqui tuvo 4 reverberos, los de Caletones llegaron a tener hasta 7 tostadores, porque antes de los reverberos ponían tostadores. Potrerillos también tuvo como 3 tostadores, y todas esas tecnologías fueron cambiando. Primero la gente de Teniente se ocurrió que se hizo una tremenda inversión por los fines de los años 60 con lo que se llamó la chilenización del cobre,
en que se trajo toda una planta de oxígeno por la fundición, que todo teniente iba a aumentar a 280.000 toneladas de cobre fino al año. La fundición también, pero la fundición aumentó de 180.000 toneladas de cobre fino a 160.000. O sea, la tecnología no les funcionó. Y toda la plata hecha quedó en el tacho, quedó en statu quo. Y ahí llegó gente muy visionaria, entre ellos Hermann Schwarz, aquí está Renan Espinosa y Fernando Pino, que son los que estuvieron ahí en esa área. Y se les ocurrió, oye, primero hay que usar este oxígeno que está ahí disponible, no le hacemos nada, y le pusieron oxígeno al reverbero. Después, Hermann, que había tenido una cierta experiencia en los convertidores Hoboken, y además una capacidad técnica y conceptual altísima, y justamente empezaron a hacer estos reactores tenientes que le llamaron, se llamaban convertidores modificados inicialmente. Y la gran gracia fue que la tecnología del oxide smelting, que no funcionaba porque lo usaban en los convertidores tradicionales, lo alargaron el tarro, le sacaron los gases por un lado, las tuberas al otro, y se hizo la tecnología. No es la tecnología oxide smelting, pero digamos, el concepto es el mismo, de generar el calor de las reacciones de conversión para fundir. Y lo hicieron muy bien, y en vez de ir a cobre como lo hizo la Noranda, ellos fueron solamente a metal blanco, porque también fue una cosa entre gallo y medianoche. O sea, tuvimos suerte en Chile de que en ese tiempo estaban los militares no tenían idea, y las comunicaciones eran malas. Entonces Hermann con Fernando Pino, Renan Espinosa y otros más de la gente teniente, en una reparación alargaron el famoso tarro y lo transformaron en un reactor teniente. Y ahí agregaron oxígeno y agregaban maca de los reverberos. Pero después con el tiempo se dieron cuenta, y ahí hubo gente muy brillante, digamos, que al reactor, digamos, se le agregaba agua, se agregaba mucha agua. Resulta que por eliminar una tonelada de agua que tú metes al reactor, si no metes una tonelada de agua, podías fundir 4 toneladas de concentrado. Entonces empezaron a ver la cosa y empezaron a agregar concentrado seco, pero para que no se volara, se fuera por la chimenea, lo metieron por tobera. Hasta ahí la cosa fue muy buena, que como dice Ricardo Baza, hubo un tremendo avance, y Chile, con sus reactores tenientes, y sumábamos los Noranda como todo un sistema base smelting, llegaron a tener, digamos, los flash eran los más altos, y después venían los reactores tenientes, por los Noranda. Pero eso se empezó a decaer, y en los años 2000 incluso hubo una gran reunión de todos los fundidores, y el reactor teniente iban a hacer muchas cosas interesantes. Lamentablemente no hicimos la pega, no hicimos las cosas que se pensaba que había que hacer, y Chile empezó a no fundir concentrado, y como el concentrado empezó a sobrar, alguien tenía que fundirlo. Los inversionistas japoneses pedían para hacer fundiciones. Resulta que los chinos también querían cobre, y como Chile no puso fundiciones de cobre, fue fácil, pues la pusieron los chinos. O sea, los chinos tienen una tremenda capacidad de fundición en el mundo hoy día porque Chile no hizo la pega. Si Chile hubiera hecho la pega, no existiría esa tremenda capacidad de fundición en el mundo que está en manos de China. Y hoy día China se compra del orden del 60% del concentrado libre en el mundo. Eso es una cantidad, les da una capacidad de monopsonio tremenda. Y sin embargo, no nos han subido los precios y cobran precios baratos. Y uno tiene que preguntarse por qué diablos cobran precios baratos. Vamos a tener una charla después sobre la comercialización, van a ir Rodrigo Toro y los hermanos Libram, entre otros, y ahí vamos a ver que justamente hay que ver cuál es la razón. Mi percepción es que la razón que los chinos nos cobran poco porque ellos lo que necesitan es cobre. Entonces, de esa manera, permiten de que nosotros produzcamos más y más materia prima, concentrados de cobre, y ellos la procesan porque tienen la capacidad. Y de hecho, tienen unas ventajas que son competitivas, porque nosotros, si vamos a hacer una fundición, técnicamente una fundición debería hacerse del orden de 3 años demorar, 3, 4 años. Pero eso es técnicamente. Tú le agregas en Chile todos los temas ambientales que hay que hacerlo, no tenemos alternativa, ya está en la ley. Y después viene todo el tema de la judicialización de todos los que quieren agarrar un pedacito de una eventual torta. Entonces, un proyecto en Chile, yo dudo que se demore menos de 6 años,
y yo creo que va a estar más bien entre 8 y 10 años. Resulta que un inversionista quiere hacer una fundición, se pone de acuerdo con los chinos le dicen tienen que cumplir esto, esto y esto, otro, incluso les piden hasta el consumo de combustible que tienen que tener máximo, y les fijan el consumo de agua máximo que tienen que tener. El inversionista está de acuerdo, lo hacen, y las fundiciones se las hacen en 2 años. Eso es una tremenda ventaja competitiva que nosotros no podemos competirla, estamos fritos. Entonces hay que buscar maneras de lograr llegar a aumentar nuestra capacidad de 1,5 millones de toneladas de cobre a las 4,5 o 5 millones de toneladas que tenemos disponibles. Los dueños de los concentrados, que son las mineras que explotan los yacimientos, bueno, va a haber que apretarlo un poco y decirle, oye, veamos y que tengamos costos de procesamiento que sean competitivos a nivel mundial y los dejen acá. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero ese 1,5 millones de toneladas debería subir a lo menos a unas 4 millones de toneladas. Mira, Cosa de Sergio, dejar del orden de 1 millón a 1,5 millones de toneladas de cobre fino como concentrado para el mundo, pero nosotros a lo menos debemos fundir de 4 millones de toneladas. Pero bueno, Sergio, esas son cosas que están dadas. Perdón, dime, Ricardo. Sergio, mira, ahí yo avancé un par de hojas para, y justamente lo que estás mencionando tú, o sea, nosotros, estas son las conclusiones. Las conclusiones son potenciar lo que más se pueda en todas las condiciones que tenemos y tener un nuevo complejo metalúrgico. Y aquí hay un ejemplo. La Southern Copper está instalando una nueva fundición en Hilo, Perú, de 1,5 millones de toneladas de cátodo. Y con la nueva fundición, o sea, ellos producen eso. Y con la nueva fundición, 1 millón más. Y ellos calcularon qué les convenía más, si venderlo a China o hacer la inversión. Y llegaron a la conclusión de que el mejor negocio era fundir, ellos. No, sí, perfecto. Sigamos con ese tema. Bueno, yendo al que Chile le conviene ver cómo diablo aumentar su capacidad, ¿ya? Tenemos 7 fundiciones por 1,5 millones de toneladas de cobre. Los colegas que trabajan en las fundiciones hacen esfuerzos considerables, pero si ustedes se fijaron en los números que dio Ricardo, del decreto 28, 2.500 millones de dólares y sobre 2.500, creo que fueron hasta 2.700, el 30% fue solamente reponer lo que estaba quedándose mal. Lo que pasa es que ya nadie le daba plata a las fundiciones. Entonces empezó todo a decaer en la mantención, las grúas malas, no se hacían las mantenciones apropiadas a las Plantas de ácido. naves, a todo eso. Entonces se gastaron mucha plata. Pero lamentablemente como proyecto nuevo fueron los 2.700 millones de dólares. Y si uno se pone cicuta, dice, oye, pues si gastamos 2.700 millones de dólares, perfectamente podríamos haber hecho uno, incluso 2 fundiciones nuevas. ¿Eh? Y las otras dejarlas morir de inanición. No obstante, eso no fue así, punto y fuera. Pero los colegas locales están haciendo esfuerzos ingentes en mejorar. De hecho, la gente de Chagre cree que puede bajar bastante más y bajar que están en el tercer cuartil, de los últimos tercer cuartil, bajar mucho más abajo y casi acercarse más al segundo cuartil. Y otra cosa notable es la fundición de Paipote. La fundición de Paipote es la fundición más chica del país. Era la fundición más chica del país. Y sin embargo, no era la que tenía los peores costos. Los peores costos estaban en Chuquicamata, que era la magnificación más grande, y esta es una industria de economía de escala. Entonces, ahí yo creo que el colega Marcelo Busto iban a hacer todo un proyecto en Paipote y dijo, oye, pero el caso base hay que mejorarlo, obvio. Pero el caso base lo empieza a mejorar y el gap que era así y te promete hacer las inversiones, si el caso base lo empieza a subir, obviamente que el gap queda menos. Ahora no sé cuánto irá a procesar Marcelo, porque, bueno, y está toda lo que está hecho, y se ha hecho estudios, se ha hecho análisis. Yo no sé por qué no funciona, por ejemplo, la alternativa de irse a metal blanco. Porque el gran problema de las fundiciones de cobre es que tiene 2 etapas, una de fusión y una de conversión. Y la coordinación entre esas 2 etapas
es como las coordinaciones de mercado en la economía, digamos. Cuando hay coordinaciones, todo se pone, hay roce entre medio y todo se hace más ineficiente. Entonces, por eso cuando hay una coordinación entre una capacidad de fusión y una de conversión para producir cobre, cuando una sube, bueno, siempre limita a la que está más baja. Y si ellos trabajaran para sí mismos, de hecho, eh, la gente de Caletones, digamos, eh, estuvo viendo por los años 2000 la posibilidad de llevar todo Caletones a metal blanco y todo ese metal blanco se procesara en un gran horno, digamos, en Ventana. Ese proyecto lo estuvieron estudiando, si no me equivoco, también Claudio Dol con su empresa Coprim estuvo metido en eso también. Efectivamente. Resulta la cosa al final, o los números no dieron o algo pasó. Pero al final la idea era que Caletones subiera de 1,4 millones de toneladas de concentrado al año de fundir, subiera a 2 millones de toneladas de concentrado. O sea, esa vez, esos fueron los números que se dijeron incluso en minería chilena, que Caletones podía subir de 1,4 a 2 millones de toneladas de concentrado. Si eso fuera así, digamos, todas las condiciones que tiene el reactor teniente, perfectamente podrían subir con un 40% su capacidad de fusión. No solamente eso, sino que, pero obviamente esa capacidad de fusión llegar a metal blanco hay que procesarlo. Y ese procesarlo hay dos opciones. Procesarlo en convertidores como líquido, tirarlo como sólido y mandarlo a otras condiciones que tengan capacidad excedentes de calor, o quieran procesar ese metal blanco. Y la otra alternativa está que ahora se abre cada vez más el tema de la lixiviación del metal blanco. Y esta lixiviación incluso se abre cada vez más, primero porque hay un montón de activos que va a quedar disponible. Recuerden de que la línea Oxy baja de 1,7, va a bajar a 0,3 millones de toneladas de cobre. Entonces hay un montón de activos, rectificadores, celdas electrolíticas que van a quedar todas disponibles. Y por otro lado viene todo el tema del hidrógeno. El hidrógeno van a producirse por cada tonelada de hidrógeno que nos dice nuestro colega Erwin Plett, van a quedar disponibles 8 toneladas de oxígeno gratis. Bueno, algo habrá que gastar, pero cada una tonelada de hidrógeno produce 8 toneladas de oxígeno. Y esas 8 toneladas de oxígeno te van a permitir oxidar todos estos minerales sulfurados de alguna manera, ya sea produciendo ozono y tirarlo, en vez de airearle aire a las pilas, vaya a poder tirarle oxígeno u ozono. Y todo este ácido que se puede producir cuando las condiciones, ese ácido lo puedes transformar en ácido de Caro, que el amigo el René Espinosa lo utilizaba para procesar todas las escorias de Odén en Ventana y lo producía él mismo. Y este ácido de Caro tiene un átomo de hidrógeno adicional. Entonces es mucho más agresivo, igual que el ozono es mucho más agresivo. Y todas esas cosas van a ayudar a la línea óxido. Entonces, el país tiene posibilidades de lograr ese metal blanco. Si todas las condiciones, porque hoy día la gente de Sesco dijo hagamos una gran fundición y casi toda la gente que está en el ambiente, digamos, no 100% operando, pero en el ambiente, piensa que hay que cerrar Ventana y que hay que cerrar Paipote. Y Ventana iba a ser cerrada en la COP25, se rumorea, pero no fue la COP25 y Ventana se salvó. Pero Ventana es muy difícil que pueda ser rentable. Yo fui la otra vez, José Sangüesa me permitió ir a visitar un día la fundición y me dieron vuelta, miré, y a los pobres de Ventana, pobres les digo yo, porque ellos en la fundición se puede trabajar una cosa que se llama un convertidor en punta. O sea, mientras uno está soplando y genera gases, está solo él. Y te dejas generar gases y se supone que parte otro de inmediato. Entonces tú tienes una cosa pareja siempre, el mismo gas. Resulta que la gente medio ambiente dice que no, porque sigue echando humo, así que en vez de seguir operando parejo, les obliga a separar los ciclos, y esa separación de ciclos pasa como media hora. Y con las media hora tú estás perdiendo, digamos, como un 20% de tu capacidad de fundición. O sea, las fundiciones que son economías de escala, más encima van a producir menos, más terrible va a ser el tema económico para ellas, porque van a generar menos
menos excedente para poder incluso mantenerse viva. Y el pobre Ventana, que dicen que por todos los minerales de la ENAMI que le manda, que son más difíciles, están perdiendo como 40 millones de dólares, dicen. Entonces la probabilidad que Ventana se mantenga viva es baja. Pero y Paipote, bueno, Marcelo ha hecho miles de esfuerzos y todo, pero a él todavía no le obligan a separar los ciclos, pero a punto andar puede ser. Así que de repente pasa a ser más razonable que esas fundiciones que tienen menos problemas suban su 40% su capacidad de fusión, produciendo solamente metal blanco. Y cómo procesar el metal blanco ya se verá, puede ser vía hidro, puede ser vía fundiciones. Es cierto que ese mercado no existe en el mundo, absolutamente verdad, pero todos los mercados no existen hasta que alguien empieza a transar. Y esto se puede transar, y de hecho Chile lo puede hacer porque tanto Ventana como Paipote son del Estado. Y si genera metal blanco, ese metal blanco lo puede mandar, digamos, a las fundiciones mayores que tienen capacidad en los convertidores de calor para fundir allí, o ver la alternativa de todo lo que es la línea de lixidación. Obviamente son cosas que yo creo que son posibles, pero no sé si se podrá. Pero eso no impide de que debe haber una fundición en Chile que llegue a primer cuartil. Debemos tener una fundición de primer cuartil de costo. Porque si tenemos todos los concentrados que produce Chile, digamos, para que el mundo no nos suba los precios, tenemos que tener la amenaza que nosotros también podemos tener esos costos bajos. Y tener esos costos bajos significa tener una fundición top de muy alta capacidad, porque esto es economía de escala, y con costos de primer cuartil. No costos ni de tercero ni de cuarto cuartil como estamos hoy día. Pero si somos con costos de primer cuartil, es una amenaza real de que si los otros nos suben los precios de tratamiento, que se beneficia Chile, oye, hacemos esa fundición, lo hacen en 2 años, pero bueno, podemos decir que la podemos hacer en 3 años, aunque no sea verdad con todos los temas que tenemos de complejidad de las etapas medioambientales y de de las judicializaciones, pero de todas maneras sería una tremenda amenaza para el que nos quiere cobrar mayor precio. Entonces, eso es una de las cosas muy importantes. Ahora, estas fundiciones, que ya sea que vayan 100% a metal blanco, o sean grandes fundiciones, como se tratan grandes volúmenes, hay que darle muy fuerte a todo el contenido que tiene esta materia prima. Porque la materia prima, uno va en la historia, antiguamente Chile vendía solamente cobre. Y de hecho, hay colegas acá, como el Pío de la Bella, que estaba en las fundiciones, y en los años 60 varios que estaban en Chuqui, todo el metal doré, lo que se hacía, se mandaba a los hornos de ano y se sacaba una carga especial y le llamaban ánodos raritan. O sea, no salían de color de cobre los ánodos, obviamente salían plateados porque llevaban mucha cantidad de plata. Y se vendía el cobre nomás. Después lo mismo pasó más adelante, pero ya uno empieza a aprender y después pudimos sacar el cobre, pudimos sacar la plata y ahora se paga el cobre, se paga la plata. Pero no se pagan todos los otros metales contenidos que van en esa materia prima. Y no se paga porque incluso te castigan por las impurezas que lleva. Entonces, eso los metalurgistas tienen una tremenda pega de tratar de recuperar todo eso. ¿Ya? Y los operadores también, porque lamentablemente las empresas mineras de repente no quieren recuperar algunos subproductos porque son montos muy menores. De hecho, Chile tuvo la posibilidad de recuperar uranio cuando a mediados de los 70 produjo una cosa que se llamó yellow cake de uranio y estaba en las soluciones de lixiviación del Abra y de Chuqui Norte, digamos. Y resulta de que no lo hicimos. Y no lo hicimos porque, oye, ¿para qué vamos a estar recuperando esta cuestión si es tan poca plata? Es puro lío nomás. Entonces no se recuperan las cosas porque no son el principal del negocio. Pero ahora, en esta cuestión hay que tratar, los metalurgistas, los mineros tienen que tratar de trabajar a recuperar todo. Y después viene la otra área del tema de fundiciones, viene la parte de refinería. No se olviden que la refinería se hizo refinería en Chuqui, se proyectó una refinería que iba a producir como hasta 700.000 toneladas de cobre. Hoy día, esa refinería instalada para 700.000 por A, B o C motivo, la cosa no funcionó el proyecto y se fue al tacho la basura.
Y ahora con las concentradoras que bajan, que Chuqui baja con la mina subterránea, van a tener que traer concentrados de otras minas de la zona norte, ¿te fijas? Y habiendo capacidad lo pueden hacer. De hecho, la concentradora va a quedar sobrante y bueno, ahí empieza a recuperar materiales de RT o incluso a lo mejor de labra y tienen que entrar a coordinaciones entre todo el sector minero para tratar de optimizar el sistema. Entonces, en la visión que tenía la comisión del instituto sobre procesamiento de minerales, es que uno, obviamente, hay que optimizar lo que tenemos. No es llegar y cerrarlo, porque existe la posibilidad de optimizar, ¿ya? Y de hecho, Marcelo ha trabajado fuerte en eso, Marcelo Busto, porque ha estado tratando de optimizar. Supongo que la gente de Codelco, que ahora tiene una gerencia o una vicepresidencia de condiciones, debe estar tratando de hacer lo mismo. Entonces están tratando de ver cómo diablos sacarle máximo de jugo a los, a los fierros y a los tarros que hoy tenemos. Pero eso no impide de que tenemos capacidad de colocar incluso una o dos fundiciones de hasta 1.000.000 de toneladas de cobre, cada una, no 500.000 o 300.000 como la que propone Sesco, porque las fundiciones son eficientes, claro que hay que ver, porque la fundición es eficiente en la medida que no hay trasvasije de materiales. Es eficiente en la medida que ojalá una sola línea, por ejemplo, una poca capacidad, un solo tarro para esa poca capacidad. Una más capacidad, un solo tarro para mayor capacidad. Entonces, la idea está que las fundiciones más eficientes son las que usan el mínimo de, o sea, el máximo de oxígeno, el mínimo de hornos, o sea, ojalá un solo horno para cada etapa, y que ojalá entre ellos no se interfieran, porque si hay coordinaciones todo cae. Y dentro de lo que las condiciones todavía pueden hacer, hay cosas que uno llama la atención porque uno dice recuperemos todo lo que hay, lo que está contenido en la materia prima. De hecho, hoy día existen posibilidades. Por ejemplo, hoy día los que tienen horno eléctrico producen mucho material de zinc, que es una materia prima para producir zinc. Sin embargo, nos disparamos en el pie porque se puso una norma que eran materiales peligrosos para transferir por las carreteras. Oye, qué peligroso, si eso no tiene más peligrosidad que un concentrado de cobre. Pero por algún motivo a alguien se le ocurrió y nadie se preocupó del tema. Y hoy día no se puede hacer esas transferencias de concentrados de zinc de una parte a otra porque no voy a fundir un poquito aquí, un poquito allá, sino que te conviene juntar esas cosas. Pero yo creo que la gente de Ecometales, yo creo que está llamada a procesar todos estos elementos secundarios de las fundiciones en un solo gran complejo y revisar cómo hacerlo. Y no es solamente eso, sino que también se puede recuperar otras cosas. De hecho, aquí en el grupo nuevo esto acá está el colega Juan Carlos Vargas y una empresa que se llama 5N Plus. El 5N Plus significa que ellos producen elementos con 99 y 5 nuevas más. Para cosas muy específicas, mercados muy pequeñitos, muy puntuales, muy focalizados, pero le sacan el jugo a todo eso. Y no tiene una fundición, tiene varias fundiciones pequeñas en el mundo. Entonces a lo mejor hay que llegar a acuerdo con ellos para que ellos nos saquen las otras cosas y se transforme en un ganar-ganar. Pero claro que para eso está todo nuestro tema de la Constitución, que no inhiba los capitales extranjeros. Porque si inhibe los acuerdos con los extranjeros, estamos fritos y se nos va a quedar en el tintero nuestra minería, que nos va a seguir subiendo, se nos va a quedar en el tintero el hidrógeno verde, que se nos quedaría en proyectos y en ideas, y nos transformamos en la lechera, que se le derrama la leche antes de llegar al mercado. Así que eso es lo que yo puedo decir de alguna manera del tema de fundiciones. Yo creo que tiene posibilidades. Una es, como decía, potenciar lo que se tiene. Lo segundo, fundiciones de gran tamaño. Lo tercero, recuperar todos los elementos contenidos que llevan la materia prima. Los metalurgistas que aprendan a mirar el cuadro periódico y de ahí saquen todo. Y la última etapa, que el amigo Claudio Dodd ha estado tratando de empujar y convencer a todos los que somos ya conversos, de que, oye, esta cuestión hay que integrarla más allá, hay que subir más arriba en la escala de valor. Ya no hay que producir el cobre metálico, hay que producir algo más.
Es cierto que antiguamente no se podía, porque los aranceles nos mataban cualquier cosa que quisiéramos exportar de mayor valor. El país que era receptor te aumentaba el arancel y estaba el frito, no llegaba. Pero hoy día con todos los tratados de libre comercio, que tanta puya le echaron al Frei Ruiz Tagle que viajó por el mundo, pero tuvo la gran ventaja que aprovechó el pedigrí del padre, digamos, para abrir los otros gobiernos, y después vino Lago atrás y firmó todos los tratados, y tenemos como 50 tratados de libre comercio en el mundo. Y ahora viene el IPB, y el IPP, digamos, oye, algunos dicen, oye, pero ¿qué ganamos el IPP frente a los 50 convenios que ya tenemos firmados? No es mucho lo que ganamos, o sea, revisémoslo. ¿Te fijas? Pero Chile tiene que ser un país abierto al mundo porque somos muy pequeños, y no solamente en cobre, sino que en todo, y ya no, por lo que sea, por cosas malas o buenas. Oye, los militares tuvieron la gran ventaja que nadie les pudo alegar nada y nos reconvirtieron completo. Oye, porque en democracia, olvídate que hubieran podido reconvertirnos de nada. Todavía estaríamos produciendo televisores locales, todavía estaríamos produciendo vehículos en Chile, lavadoras y cosas así, que hoy día se produce todo afuera y sale más barato y toda la gente los puede comprar. Entonces hay que revisar, estamos en un lugar del camino y tenemos el potencial, tenemos la posibilidad y tenemos la tecnología, porque incluso el integrarse aguas abajo en producir piezas y partes metálicas, de hecho hoy día se hace. La gente de ASMAR y la gente de NAER, ellos hacen piezas de aviones, los de NAER. Importan hasta el aluminio, importan piezas. Y lo hacen aquí en Chile. Entonces ahora hay que revisar todo eso. Ahora viene toda la tremenda ganancia que podríamos tener, digamos. Ahora lo mismo sucede con los salarios. Los salarios, bueno, obviamente se sacaba solamente salitre, todo era salitre, después sacaron, y resulta que encontramos que ahí teníamos potasio. No teníamos potasio casi en ninguna parte del país, pero teníamos potasio, y ahí el potasio salió maravilloso, y el país se transformó en un tremendo productor de fertilizantes, y puede hacerse. Entonces hay que revisar todos los temas, todos los temas. Ahora el tema de la, de la minería del acero, que también son fundiciones, resulta que la minería del acero, si logramos el hidrógeno, Dios quiera, Dios mediante, y los constituyentes hagan bien su pega, oye, podríamos perfectamente tener muchas fundiciones pequeñas especializadas en acero especializado, porque tendríamos elementos suficientes, y el hidrógeno le va a dar un salto incluso a la metalurgia, a la pirometalurgia por el lado óxido. No se olviden que en el siglo XIX se producía cobre metálico a partir de los minerales de alta ley que eran óxidos, y se reducían, era equivalente a un alto horno, una reducción de los óxidos para producir cobre metálico. Y por eso Chile en el siglo XIX se transformó en el primer productor de cobre del mundo, que le agregaban todas estas planchitas de cobre a los barquitos de madera, que se le colocaban todos estos moluscos, que le llaman la broma, por eso se embromaban, afuera, y perdían su línea de flotación. Oye, con toda la flotación, la navegación era mala, todo, y el cobre impidió que estos bichitos se pegaran a los cascos, y fue maravilloso. Pero después esos minerales de alta ley se acabaron, y por eso partió el reverbero con concentrado. Y resulta que ahora perfectamente puede ser viable la idea del colega Igor Belkomir, que estuvo con nosotros, que es oxidar 100% nomás y después reducir. Y si hay hidrógeno, el hidrógeno es un reductor espectacular, pues. Y que además no hay que olvidarse nunca que nos regala 8 toneladas de oxígeno por cada tonelada de hidrógeno. Y esas toneladas de oxígeno las podemos usar de alguna manera, algo se podrá hacer. Como los detenientes, cuando tenían 400 toneladas de oxígeno ahí botadas, ¿qué cresta hacemos con esto? Y se les ocurrió hacer los quemadores primero de oxígeno, petróleo, que la única gracia que tenía que era empeorar la atomización del petróleo para poder fundir bien y a tener una buena refrigeración. Esos fueron maravillosos, fueron brillantes. Y empeoraron algo, y sin embargo el resultado era excelente. Y ahí usaron un activo que estaba botado, que eran esas 400 o 300 y tantas toneladas, porque eran toneladas cortas, las 400 toneladas cortas de oxígeno. Así que eso es lo que yo les puedo contar un poco de la visión de lo que es fundición. ¿Tiene futuro? Tiene futuro. Ahora los locales y los que están trabajando en la fundición quieren sacarle el máximo jugo a sus carros, tienen que sacarlo.
pero todavía se puede hacer una coordinación país. Yo creo que Codelco tiene la opción de hacerlo con la vicepresidencia de fundiciones que tiene. No sé en qué estarán, porque de verdad no lo sé, pero creo que tienen el potencial y tienen que juntarse con la parte hidro. ¿Ah? Y la parte hidro van a tener mucha posibilidad con todo el oxígeno que va a quedar sobrante, con las fundiciones produciendo ácido sulfúrico, y si van a agregar un elemento oxidante a las pilas para lixiviarlas, oye, el oxígeno o producir ozono para que sea más reactivo todavía, se hacen todas alternativas atrayentísimas.